Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos. En este episodio hablaremos sobre la importancia del cuidado de la voz para los docentes y para aquellas personas que utilizan su voz a diario en situaciones extraordinarias o no y cotidianas de manera frecuente. Yo soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant dentro del Departamento de Desarrollo Profesional de Oxford University Press. Y hoy nos acompaña Beatriz Suárez Cerrato, docente, actriz, cantante y locutora. Hola Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Montse, pues encantada de estar con vosotros y muchísimas gracias por recibirme. Encantada. Explícanos un poco a qué te dedicas. Te hemos dicho que pues eres docente, actriz, cantante, locutora. Explícanos un poquito tu relación con la voz. Bueno, yo empecé muy jovencita en el mundo de la voz, de la interpretación, cantando, actuando. Me formé en la Escuela de Arte Dramático, donde años después fui profesora. Y desde entonces he dado clases a personas que quieren ser actores, actrices, cantantes, a políticos, a oradores y a muchos profesores. Claro, porque los profesores utilizan la voz como una de sus herramientas principales en el aula. Pero al mismo tiempo vemos a muchísimos docentes con problemas de voz. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que pasa es que los profesores requieren un uso profesional de la voz, no un uso cotidiano como estamos utilizando ahora mismo tú y yo en una conversación normal. Claro. Los profesores desde horas muy tempranas del día ya están forzando, entre comillas, la voz, llamando a filas, gritando, intentando elevar su voz sobre la contaminación acústica de una clase, a lo mejor con 30 o 40 personas, y además durante un montón de tiempo, es decir, muchas horas a lo largo del día. Y es muy normal que terminen con disfonías, con fatiga vocal e incluso padeciendo alguna patología vocal. Claro. Nos hablas de disfonía. ¿Qué diferencia hay entre disfonía y afonía? Porque normalmente decimos, me quedaba afónica. Claro, más que nada la etimología de la palabra. Disfonía es una disfunción vocal y afonía es la ausencia absoluta de voz. Que a veces también pasa. También, pero no es lo más común. Normalmente suele ser como progresivo, ¿no? Primero viene una disfonía en la que se nota pues como sequedad, fatiga, incluso dolor en la garganta, en la zona de la garganta, que realmente es la faringe. Y luego ya viene la afonía, la ausencia total de voz. Claro, pues sería interesante, entiendo yo, que para aquellas personas que utilizan la voz de manera profesional y durante periodos de tiempo tan largos como lo hace un profesor, una profesora, que hubiera una formación específica. Y yo no sé si existe este tipo de formación o si la recibe el profesorado o si hay alguna manera de aprender a utilizar la voz. Efectivamente, yo estudié magisterio hace muchísimos años y yo no tuve ninguna formación vocal dentro de la carrera de magisterio. Probablemente en algunas áreas o en algunos países o en algunas universidades sí que se dé algún tipo de orientación de cómo utilizar la voz a lo largo de todo el día, durante mucho tiempo, en situaciones forzadas, por así decirlo, con contaminación acústica. Pero lo importante, sobre todo, es tener una técnica vocal que es la misma que utilizan los actores o los cantantes, porque realmente es aprender un uso profesional de la voz, cómo realizar un uso profesional de la voz. Porque el sistema fonatorio es exactamente igual en todos, es el mismo en todos. Claro. Depende del uso que le des, que tú requieras un trabajo determinado y requieras un uso y unas herramientas determinadas. Claro, como un gimnasio para la voz. Exactamente igual. Entonces, para todos aquellos que quieran empezar a usar su voz de una manera un poquito más profesional para no tener o para evitar algún tipo de problema, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues como tú has dicho, entrenando la voz. ¿Qué es la voz? ¿Dónde está la voz? La voz está en todo el cuerpo, porque utilizamos nuestros resonadores, nuestro aire, para proyectar y para amplificar la voz, ¿vale? Pero se encuentra en las cuerdas vocales. Bueno, vulgarmente llamadas cuerdas vocales, porque realmente son pliegues vocales. ¿Que no son cuerdas entonces? No, son músculos, ¿vale?
Lo que pasa es que nos imaginamos como dos cuerdecitas así sueltas claro. dentro del cuello, ¿no? Bueno, realmente son unos pliegues que dejan en el centro una apertura llamada glotis, que es por donde sale el aire y hace vibrar esos pliegues vocales. Claro. Bueno, pues al hablar de musculatura, lo primero que se nos viene a la mente es entrenamiento, calentamiento, de la misma manera que cualquier deportista calienta una cadena muscular que va a utilizar y que va a requerir una serie de ejercicios. De la misma manera, nosotros, antes de exigirle o de pedirle a nuestra voz un uso profesional, tenemos que calentar nuestra voz. Claro, que es, ahora que lo dices, suena muy obvio, pero que yo creo que poca gente, o al menos pocos profesores, no lo sé, igual sí que ya lo están haciendo, pero vamos, yo no lo he visto nunca, que calienten la voz. Lamentablemente, cuando llegas a tener una patología vocal y acudes al foniatra, hablo del entorno del profesorado, no un actor que sí, evidentemente, calienta la voz porque se ha formado en esas técnicas, ¿no?, de interpretación, de cuerpo, de voz. Un actor sí lo hace antes de entrar a escena, un cantante antes de salir al escenario y cantar, ¿no? Pero un profesor no lo hace, lamentablemente, a no ser que haya desarrollado una patología vocal. Claro. Porque entonces sí, lógicamente va a un rehabilitador vocal, a un foniatra y le manda una serie de ejercicios para realizar todos los días y rehabilitar esa voz enferma. Pero es importante prevenir esas patologías, incluso prevenir ya simplemente la fatiga vocal. La fatiga, claro que sí. Pues vamos a empezar a ver si tú nos puedes decir algún tipo de ejercicio de calentamiento para que, pues nada, todos los docentes que nos estén escuchando puedan poner en práctica ya durante el curso. Va a sonar un poco raro, ¿vale? A ver, ¿qué nos vas a hacer? Va a sonar un poco raro, pero hay un ejercicio maravilloso con la boca cerrada. Intentar imitar el mugido de una vaca o, por ejemplo, el sonido de placer cuando tomamos algo rico y nos está gustando. ¿Por qué? Porque este ejercicio que os voy a realizar, para que lo entendáis, ¿no?, y lo escuchéis y veáis un poquito cómo va, provoca un masaje interno de las cuerdas vocales que es muy favorable para que esa musculatura dentro de las cuerdas vocales empiece un poquito a activarse, a hidratar sus membranitas y para que cuando realmente empecemos a proyectar la voz hacia el exterior, esas cuerdas vocales ya estén calentitas y estén hidratadas, ¿de acuerdo? Claro, pero yo me imagino pues que tú te levantas y la voz parece que le cuesta, sí, ¿verdad? Claro. Entonces necesita esta lubricación de alguna manera, ¿no? Este trabajo. Incluso esa limpieza, porque nos levantamos pues con mucha suciedad también en las cuerdas vocales, de las respiraciones nocturnas, incluso de la sequedad del ambiente o por el contrario a veces del exceso de humedad, de la contaminación, del polvo. Entonces también ayuda a limpiar, ¿de acuerdo? Las cuerdas vocales. Vale. De manera que cerramos la boca y hacemos... Si te das cuenta, voy desde la resonancia más baja, más grave, hacia la resonancia más aguda y vuelvo otra vez a bajar, como el mugido de una vaca, una sirena, una sensación de que te gusta algo mucho. Es decir, si lo hacemos cortito, pues es como que te gusta algo mucho, ¿no? Si lo prolongamos un poquito, como el mugido de una vaca. Y si lo prolongamos aún más, que además ahí también estaría muy bien porque trabajamos la respiración, la dosificación del aire y estamos trabajando toda la musculatura que vamos a requerir para emitir nuestro discurso, ¿de acuerdo? Sin necesidad de cansarnos y de que nos falte el aire. Pues en ese sentido podemos imitar una sirena e intentar alargar el ejercicio, ¿no? De esta manera. Es importante no llegar al máximo ni forzar la respiración. Cuando sintamos que nos falta el aire, cortamos y no hay ninguna necesidad de forzar, ¿de acuerdo? Sobre todo. Se va a notar además, si estos ejercicios se trabajan con asiduidad, que cada vez duras un poquito más. Ah, claro. Porque la musculatura tiene memoria.
Entonces, si tú estás proponiendo a tu cuerpo y a tu musculatura un ejercicio en el que cada vez le vas a pedir un poquito más de aire, un poquito más de dosificación, vas a notar que cada vez que lo realices vas a durar un poquito más. Entonces, haciendo estos ejercicios, preparamos la voz, Exactamente. calentamos las cuerdas, se sienten, ¿no? Exacto. Como empiezan a animarse, por Empiezan a decirlo de alguna animarse. manera. También es muy importante trabajar con la U. La U es ¿Con la U? Con la U. La U es la vocal más terapéutica que existe. Y con Pues la U mira. trabajan los foniatras para rehabilitar nódulos, edemas, etcétera, etcétera. Porque la U también provoca una fricción muy suave entre las cuerdas vocales, claro. que ayuda a que entren en calor, a que entren en acción, a que se hidraten y a que suelten pues, la suciedad que puedan tener adheridas. ¿De acuerdo? Entonces, igual el segundo paso sería trabajar con la U. Sería perfecto. Inspiramos, ¿vale? Ahora hablaremos también un poquito de la respiración. Entonces, inspiramos por la nariz, no por la boca. Por la nariz. Que eso también es una cosa muy complicada. importante. Sí, a veces respiramos por la boca cuando no hay más remedio, pero vamos a intentar en estos ejercicios al menos de calentamiento vocal inspirar por la nariz, ¿vale? Para que ese aire ya entre hidratado. Inspiramos además de manera silenciosa, ¿vale? Inspiramos tranquilamente por la nariz. Si estamos sentados, proyectamos esa U a un punto en nuestra pared de enfrente, o si estamos tumbados también podemos proyectarla a un punto en el techo. Simplemente inspiramos y decimos intentando que esa U no se quiebre y que sea como una especie de hilo continuo. Es decir, tendríamos que evitar hacer lo estoy exagerando, pero a veces es lo que ocurre y eso es un problema de aire y de musculatura. Esa es por así decir, la nota, el aviso que nos va a dar nuestro cuerpo en este ejercicio de que nos faltaría un poquito de apoyo musculatorio o muscular y, y también de dosificación del aire, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Por lo tanto, primero, con la boca cerrada, como si fuéramos una vaca o una sirena. Una vez ya hemos trabajado la vaca, la sirena, podemos pasar a la U. Eso es. Y con ese sonido seguido y como que notamos como bien que es ejecutado, ¿verdad? Sí, exactamente, que es constante y eso nos va a dar esa referencia de cómo está también nuestro esquema muscular, ¿de acuerdo? Si nos falta un poquito de apoyo para esa voz, porque es importante el apoyo para proyectar la voz con cierta calidad, si luego le queremos requerir un poquito de volumen, de fuerza, es importante sentir ese apoyo muscular y también sentir esa dosificación del aire, es decir, que tenemos capacidad de aire suficiente como para proyectar esa U, ¿de acuerdo? Genial. Pero creo que también es importante como que no estemos ya forzando el cuerpo. Claro. Porque una de las cosas que a veces pasa es que toda la parte del cuello, tanto la de la garganta, pero también la del cuello o de los hombros, se tensa al hablar, ¿no? Y también estamos hablando de docentes que tienen situaciones a veces muy estresantes, ¿no? Y que todo el cuerpo ya viene con un estrés o se puede generar un estrés y esa tensión yo creo que también afecta a la voz. Claro, ahí tendríamos que hablar, Monse, ya de unas pautas de esquema corporal o de respiración, o de las dos cosas. Exactamente. Que es un tema súper interesante que yo creo que te pediremos que trates en otro podcast. Perfecto. Porque creo que da para hablar largo y tendido. Perfecto, lo hablaremos, claro que sí. Muy bien. Por lo tanto, ya tenemos la voz, nuestras cuerdas vocales calentitas. Sí. Hemos trabajado con la boca cerrada, hemos trabajado con la U y ahora llegamos al aula, porque esto lo haríamos en casa, lo haríamos antes de empezar la clase. ¿En qué momento? Esto, pues mientras nos duchamos por la mañana, nos preparamos un café. En vez de cantar en la ducha, mugimos en la ducha. Es maravilloso cantar en la ducha, pero es mucho mejor, por ejemplo, mugir o tararear la canción. Tararear, claro, con la boca cerrada. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos activando nuestras zonas de resonancia, las cuerdas vocales se van masajeando despacito, van entrando en actividad de una manera mucho más progresiva.
Ahora, que si te apetece cantar es siempre muy sano, pero claro, si tienes ahí un poquito de algún temita vocal, en las cuerdas vocales, un poquito de fatiga del día anterior, quizás es un poco agresivo empezar a cantar desde por la mañana temprano con las cuerdas vocales frías, ¿no? Y más si tienes todo un día luego de clases. Mejor reservarte. Mejor reservarte. Por lo tanto, por la mañana mugimos o tarareamos, eso es. Luego trabajamos con la U Eso y ya es. cuando llegamos al aula, en ese momento, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, importantísimo tener a mano agüita del tiempo. ¿Vale? Nada de agua fría. No. ¿Y de café caliente? Evitar las bebidas o muy frías o muy calientes, ¿de acuerdo? Entonces, importante, el agua, fundamental, ¿vale? Para hidratar toda la musculatura, toda la segregación propia de la musculatura Claro, vocal. que no se reseque. Exactamente. Entonces, favorecer un poquito esa hidratación interna. Luego, intentar no forzar jamás la voz. Es decir, si nos tenemos que parar y mandar callar, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es inútil intentar sobrepasar toda la contaminación acústica que a veces se genera en un aula cuando todos están hablando, ¿de acuerdo? Entonces es importante que haya un ambiente, lo más tranquilo posible y lo más silencioso posible. A veces no es posible, ¿de acuerdo? Claro, pero bueno, a veces como los docentes tienen otras técnicas para ayudar a calmar o a que la actividad que estén haciendo los alumnos se pare, ¿no? Exacto. Hablo más pues, de técnicas para los más pequeñitos, pues como dar unas palmas o hacer algún movimiento, Eso es. ¿no? Que todo lo que sea la gestión del aula, Eso es. pues los docentes conocen muchas técnicas de este estilo. Sí. Por tanto, intentar empezar por ahí, ¿verdad? No forzar la voz. Empezar por ahí. Lo que pasa es que a veces, claro, lógicamente, tenemos que enfrentarnos a una situación con mucho ruido, con mucha actividad sonora, ¿no? Lo importante es saber distinguir, Monse, entre tu voz hablada normal, tu tono normal, por así decirlo, de una conversación como estamos teniendo tú y yo, que es nuestro tono natural de voz, y la voz que tendríamos que proyectar ante una situación de mucho ruido, que es una situación que no es normal, por lo tanto no va a ser un uso cotidiano de nuestra voz. Vamos a requerir no más fuerza ni más volumen, que a veces sí, pero sobre todo más altura. Es decir, hablar en un tono más alto. Y cuando digo un tono más alto no hablo de fuerza ni de volumen, hablo de altura del sonido. ¿De acuerdo? A ver, ahora nos lo vas a explicar un poquito, ¿verdad? Claro que sí. Si yo, por ejemplo, estoy hablando contigo, estamos ahora mismo a medio metro de distancia, pero si yo necesitara hablar contigo, si estuvieras a 5 metros de distancia o si en esta sala hubiera mucho ruido, yo necesito elevar mi voz. Entonces tendría que hablar en un tono un poquito más agudo. ¿Por qué? Porque las voces agudas llegan mucho más lejos, por leyes acústicas del sonido, llegan un poquito más lejos que las voces más graves. Estas serían son más íntimas. Y son más íntimas, más claro. Más cercanas, más cercanas. ¿Verdad? Y es nuestro tono natural de voz, nuestro tono cotidiano. ¿Vale? Claro. Entonces, si yo ahora mismo te estoy hablando así en agudo, pues me dirías, ¿a esta chica qué le pasa? No es proporcional el tono que está utilizando conmigo a la distancia ni a la situación. Sin embargo, sí se me oye mucho más. Pero genial. Lo interesante es que cuando yo estoy hablando en este tono agudo, yo sí le puedo pedir a mis cuerdas vocales que hablen más fuerte y que hablen con mucho más volumen. Pero bueno, ¡qué cambio, Beatriz! Sin embargo, nuestro tono habitual, si nosotros le pedimos más volumen a nuestra voz y más fuerza, directamente nos las cargamos, porque anatómicamente no están preparadas para recibir ese impulso de aire y ese impulso de fuerza. Genial. Cuando hablamos más agudo, las cuerdas vocales se estiran y vibran mucho en la misma unidad de tiempo, vibran mucho más. Claro. Que cuando utilizamos los tonos graves. Por lo tanto, al estar estiradas, pueden vibrar mucho más ágilmente y con mucha mayor frecuencia. Por lo tanto, le podemos dar ese impulso de volumen y de aire. Pero necesitamos hablar
en ese tono agudo para requerir esto a nuestra voz. Muy interesante, y esto lo trataremos, como hemos dicho, en nuestro episodio más adelante. Pero nos hemos quedado hablando de la respiración y me gustaría que nos dieras pues alguna pauta para utilizar bien la respiración, que nos comentabas, no inspirar por la boca, que eso cuesta mucho a veces cuando quieres hablar, sobre todo rápido. Sí, coges aire por la boca, eso lo hacemos todos, ¿eh? Los cantantes, los actores también lo hacemos. Pero es importante tener también conciencia de cómo estamos utilizando nuestra respiración. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñitos vamos bloqueando la respiración, que es algo absolutamente funcional y natural, pues por problemas, por estrés, por vivencias, por bloqueos. Por traumas. ¿Qué ocurre? Si a todo esto ya llegamos a una edad adulta con todas estas cargas emocionales que van bloqueando nuestras funciones más naturales y le añadimos el estrés que supone nuestro trabajo diario, las prisas, etc., cortamos totalmente la organicidad de nuestra respiración. Cuando dormimos, en el caso de que durmamos bien, y no tengamos problemas de sueño, recuperamos esa naturalidad y esa organicidad. Pero claro, ¿qué hacemos cuando estamos durmiendo? Bueno, pues relajamos la respiración. Vamos a intentar llevar esa técnica, eso que hace nuestro cuerpo, a un uso consciente, ¿de acuerdo? Entonces, importante, inspirar por la nariz de manera silenciosa y tranquila. ¿Y por qué digo silenciosa? Porque cuando tú inspiras con sonido, fíjate dónde te llevas el aire. Inspiras por la nariz superior, ¿verdad? En el pecho. Es como angustia, ¿no? Como es la respiración de cuando estamos angustiados, cuando tenemos un cuadro de estrés, de ansiedad, un disgusto, un bloqueo. Sin embargo, cuando inspiramos por la nariz, de manera silenciosa, o fíjate, incluso imaginando un olor, evocando un olor, o imaginando un color, como que ese aire entra con un color bonito, o simplemente eso, estimulando nuestra creatividad, ¿no? Y poniéndole un olor a ese aire que inspiramos. El aire se sitúa justo en el fondo de nuestros pulmones, en la parte más profunda de nuestros pulmones. Y entonces estimula una zona muy interesante que normalmente a lo largo del día no estimulamos, y es la zona costodiafragmática. Si habrás oído hablar de la respiración diafragmática de los actores, de los cantantes, exacto. ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, cuando la gente entra en un coro, ¿no? O en un grupo de teatro y dice, ¡ay, me han enseñado a hablar a respirar con el estómago! Sí, que es como difícil de entender claro, así desde fuera. Porque respiramos con los pulmones, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre? Que movilizas una zona mucho más profunda de los pulmones que está a la altura del diafragma y de las costillas flotantes. Entonces, cuando estimulamos esta respiración profunda, estamos estimulando ese movimiento en 3 dimensiones de la caja torácica en toda su extensión. Es decir, la apertura de las costillas y el movimiento suave del diafragma. Y tenemos más aire, entiendo, porque cabe más. Claro, nos permite tener mucho más aire. Pero lo importante no es solamente tener una buena técnica de inspiración, sino dosificar ese aire de salida. Claro. Es decir, ¿ahora qué hago yo con ese aire y cómo lo utilizo de manera óptima en mi discurso, en mis clases, en mis explicaciones? Entonces, hay ejercicios muy sencillos que es, por ejemplo, decir igual mirando a un punto en la pared si estamos sentados o a un punto en el techo si estamos tumbados después de ese calentamiento previo que hemos hecho de la voz, y es decir, un poema o decir los días de la semana o los meses del año. ¿Qué ocurre? Pues que cuando vamos haciendo estos ejercicios, como, repito, la musculatura tiene memoria, vamos a observar que a lo mejor al principio llegamos solamente hasta el mes de abril, imagínate. Pero a medida que vamos repitiendo ese ejercicio, vamos a llegar a diciembre. Claro. Y si lo seguimos repitiendo, incluso vamos a poder llegar a decir todos los meses de 1 año y medio o de 2 años. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo entiende cómo tiene que ir dosificando ese aire de salida.
Porque utilizamos el aire de manera consciente, Claro, ¿verdad? claro. Mientras que cuando hablamos de manera normal, pues Claro. no tenemos esa conciencia. Claro, es como cuando buceamos, es decir, Claro. yo buceo en la piscina o en el mar y me he propuesto llegar hasta cierto punto. ¿Qué hacemos? Vamos dosificando ese aire. Yo quiero dar 5 brazadas sin sacar la cabeza. Voy dosificando ese aire Exacto. de salida, esa expiración para poder llegar a dar 5 brazadas. De la misma manera cuando hablamos. Hay personas que simplemente desarrollan una patología vocal, Monse, porque llegan sin aire al final de la frase. Claro. Y fuerzan mucho. Y fuerzas para llegar. Claro. ¿Verdad? Entonces cuando suena... Hay que parar. Primero calentar la voz, ejercitar esta capacidad aerolar de nuestro cuerpo con estos ejercicios, pero además ser conscientes de que si no llegamos con aire al final de una frase, paramos, inspiramos y continuamos nuestro discurso. Pues Beatriz, yo creo que hemos dado has dado tú unos cuantos consejos. Yo me los he apuntado para utilizarlos, para que pues todos aquellos que nos están escuchando y que utilizan la voz de manera profesional en su día a día o que realmente quieren mejorar su técnica vocal, puedan ir aplicando desde el calentamiento con los mugidos, por ejemplo. Las sirenas. Las sirenas. Vamos a oír a muchos profesores, profesoras y demás mugiendo por las mañanas, calentando su voz. Sería perfecto. Sería genial. Luego utilizar la U, nos has dicho también. Eso es. Y ya, pues cuando estamos en nuestro lugar de trabajo, en el aula, ser conscientes de nuestra respiración, respirando por la nariz, sin hacer ruido. Eso es. Y ser muy conscientes de cómo utilizamos la expiración, modulando y entrenándonos con los meses del año, por ejemplo. Claro. Que puede ser con las preposiciones, si nos apetece. O con la lista de Reyes Godos. Sí, esos ya no sé yo si nos acordaríamos, pero con aquello que quieran practicar. Claro que sí, claro. Perfecto. Pues te agradezco mucho tu participación en el episodio de hoy, A ti, Beatriz. Súper útil y espero volver a hablar contigo para pues, poder expandir un poquito más todos estos conceptos. Un placer. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por escuchar Horizontes Educativos y no olvidéis suscribiros para estar al día con vuestro podcast sobre educación. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.